Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos una semana más a su sector de la entrevista de su programa Las de Vuelta. Bueno, como cada semana nos encontramos con invitados de lujo para poder conversar de una temática muy especial. En esta tarde nos encontramos con Rudy Terceros, que es nada más y nada menos que 2 veces ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil, entre otros premios. Estimado Rudy, muchísimas gracias por visitarnos. A ti, Brenda, las gracias por la invitación. La verdad es que no estoy muy acostumbrado a las cámaras y a las luces. Yo soy más de estar escribiendo en mi habitación, así que gracias por... No, muy al contrario, esperemos que ya se le vuelva algo familiar esto, porque queremos tenerlo invitado siempre en el programa para conversar respecto a este tema tan importante, ¿no? Que muchas veces en los niños es difícil fomentar la lectura. Y es que en el colegio te obligan a leer y desde pequeñito ya le agarramos cierto alejamiento, exacto, a los libros, y es como que estás castigado, me vas a leer 2 libros. lo toman desde ese lado. Caramba, lo que dices me parece muy interesante porque en realidad nos solemos quejar de que los niños no leen, pero es que nosotros no les regalamos o no les facilitamos el acceso a los libros, ¿no? Más bien yo, desde mi infancia, he tenido esa cosa, eso bueno en casa. En casa siempre han habido 2 cosas, libros y guitarras. Y mi papá no leía ficción ni tocaba la guitarra, o sea que yo era el encargado de hacerse cargo de esas dos cosas que habían por ahí. Pienso, en cuanto a lo que dices de la literatura, de influir en la literatura en los niños, que mira, 5 minutos que tú le leas a tus sobrinos, no sé si tienes hijos, sobrinos, no, algún chiquito en todavía casa. No. Ok, cuando tengas el contacto con un niño, 5 minutos que le leas al día, 2 días vas a estar tú batallando de pronto para que deje la televisión o el celular, y ya después va a ser él el que te va a exigir. Yo te lo digo por experiencia porque he comenzado ese ejercicio con mi sobrino de 6 años, Sebastián, y mi sobrina de 3 años, Valentina. Bueno, Valentina es causa perdida, pero Sebastián sí, él es el que toca la pared para que yo vaya a leerle lo que estemos leyendo, ¿no? Y justamente caemos muchas veces en ese problema de decirle a los pequeñitos, ¿no? Tienes que leer, pero nosotros no nos ponemos a leer ni siquiera una hoja al día, y es como que los pequeños aprenden muchísimo del tema del ejemplo, ¿no? Si nosotros tampoco les inculcamos el tema de la lectura como un buen hábito, pues obviamente que tampoco ellos van a querer ser partícipes de esto. Sí, la verdad es que un niño es una esponja, ¿no? Todos los ejemplos que tú le des, buenos, malos, lo que vaya a suceder en ti como adulto a cargo, siempre va a influir en ellos. Sí, claro que sí. Los libros, la música, el deporte, la pintura, lo que tú veas cerca de ti. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos cerca de un niño porque ellos observan todo lo que nosotros estamos haciendo y a veces no lo que decimos, sino cómo lo decimos, la energía que transmitimos. Entonces, sí, somos maestros sin darnos cuenta, sin querer queriendo, de los chiquitos de la casa. Y hablando de este aspecto de los más pequeñitos, ¿cómo nace tu gusto por la lectura, por la escritura? Mira, lo que pasa es que mi infancia fue llevada mucho en Quillacollo, Cochabamba. Cochabamba. Sí. Recientemente de aniversario. Sí, pues. De hecho, siempre ha sido mi sueño estar allá para el 15 de agosto. Pero yo cumpleaños el 15 de agosto. Entonces, siempre ha sido... Súper cochalito. Ya no, de Cochalo, ¿no? Y no, pero en realidad toda mi familia es de aquí de La Paz. Mi familia paterna es la que vive allá en Cochabamba. Y nosotros nos reuníamos, me acuerdo, los primos chiquitos y los mayores, los grandes, los tíos, nos contaban cuentos. Entonces sí, esto parece muy cliché, parece muy de película para que salga bien en la televisión, pero es cierto. Nos reunían y como ya no había televisión hasta tarde, los 500 canales que hay ahora, creo que habían 2, Quillacollo era chiquito, no había gente, entonces las cosas que podías hacer era eso, ¿no? Jugar en la calle y después escuchar los cuentos de los mayores. Y así fue como comenzó a escuchar estos. Mi mamá me contaba muchos cuentos cuando era niño, mi papá le gustaba mucho contar, a mi papá más tradicionales, míticos, y a mi mamá cosas que creo que ellas inventaban. Sí, entonces así comenzó mi interés por la narrativa. Qué interesante esto, ¿no? Cómo desde pequeñito se va compartiendo, pero ¿en qué momento tú decides y dices, creo que de acá en adelante esto ya se va a convertir más que en un hobby, en un gusto de un ratito y ya? Esto también se va a escuchar como estudiado para la televisión.
Pero la verdad es que yo cuando tenía como 8 años decidí que quería ser escritor. Súper Fuera. chiquito. Sí, porque como a mí me contaban historias y yo era el menor, con mis primos, nosotros no teníamos la autoridad para contar cuentos a los adultos. Entonces dije, yo cuando sea mayor voy a escribir los cuentos y voy a ser escritor cuando sea adulto. Y eso fue lo que decidí y comencé a hacer, digamos. ¿Recuerdas su primer texto escrito? Quizá cortito, una hojita, pero... ¿Sabes qué, Brenda? Como te digo, yo vivía en La Paz, siempre vivía en La Paz, y en vacaciones me iba a Cochabamba. Entonces, a Quillacollo. Allá en Quillacollo tengo una tía, mi tía Lupe, a ver si me está viendo. Un saludo. ¿Dónde está la cámara? Y ella me mandaba cartas. Entonces mi tía me mandaba dibujos para que yo escribiera cuentos de esos dibujos. Y el primer cuento que me acuerdo que escribí fue de un burro que se teletransportaba, porque me mandó el dibujo del burro y en la siguiente página ya no estaba. Entonces yo dije, ¿qué puede haber pasado? Entonces la idea era que yo le escribiera las cosas y les mandara en carta a Quillacollo, y esa fue la primera cosa que escribí. Tendría pues 8 o 9 años. Personajes algo peculiares, los protagonistas de tus textos. Justamente uno de los ganadores de estos premios nacionales de literatura infantil es un zapato. Sí, Dere. Justamente quería entrar en este texto tan bonito porque me llama la atención la peculiaridad de los personajes, porque generalmente cuando leemos un texto siempre encontramos los típicos personajes, ¿no? Pero cuando yo leía y vi que era un zapato que se había separado de su par, yo dije, qué interesante. Ah, sí. Bueno, sí, de hecho, en las novelas que salieron con Santillana, Dere, Lucas y Aventuras en un pueblo perdido, hay cosas que evito. Una cosa es que haya un villano, porque no hay un malo en la historia. Y otra cosa que suelo evitar también es un poquitito los clichés románticos. Es cierto que en Dere como que hay un guiño con la zapatilla, ¿no? Pero nadie te dice a ciencia cierta que hay una cosa que vaya más allá. Entonces, sí, con Dere lo que yo quería era contar una historia que no se pudiera adaptar con otro personaje. Por ejemplo, cuando era niño me gustaba mucho leer literatura clásica francesa. Recién estoy aprendiendo a leer francés por fin, porque ese era mi sueño desde niño también, para poder leer en el original. Bueno, entonces están los 3 mosqueteros. Entonces tú agarras los 3 mosqueteros y puedes cambiar los personajes. De hecho, hay una lindísima producción animada que se llama Alfred J. Quack, que trata de un pato que quiere ser mosquetero. O sea, maravilloso. Puedes cambiar los personajes, pero yo quería escribir una historia en la que los personajes no se pudieran cambiar sin modificar la historia, porque no creo que puedas contar la historia de Dere con otra cosa, sí, con un guante, no sé, pero creo que no se puede. ¿Algo que te ha inspirado para escribir justamente este texto? Pues sí, cuando hace muchos años, bueno, tengo 44 años, así que sí, hace muchos años, vi un audiovisual, una animación, creo que se dice, que trataba de 2 sombreros. Y era que un sombrero varón se pierde y la sombrera mujer también, y el sombrero varón va a buscarle, le pasa una serie de cosas, lo desechan, va por un riachuelo, es muy linda la historia. Y termina en que le cortan la parte de arriba al sombrero y se le ponen a un burro. Y mira a un lado y estaba la sombrera en una burra, entonces vuelven a unirse. Entonces, esta historia solo la puedes contar con sombreros. Y se me ocurrió, ¿qué otras 2 cosas que se supone que van unidas, si se separan, se genera una historia? Y se me ocurrió esto de los zapatos. Entonces, ¿qué es lo peor que le podría pasar a un zapato, digamos, que lo separen de su par? Y así, ¡pum! Sí. Si no lo han leído, los invito a que lean ese textito. Es muy bonito y tampoco es muy largo para que no se asusten. No, apenas sí, van por las 76. Ay, no, sí, pero sí es menos de 100 páginas. Yo me sé más del texto. Sí. Antes de irnos a la pausa, le voy a dejar con una pregunta a nuestro invitado y a ustedes también, por si tenían la duda. ¿Es fácil escribir para niños? ¿Es más difícil que escribir para personas mayores, para adolescentes? Porque sabemos que también estás incursionando en otros géneros de la escritura. Es una pregunta y quiero que me lo respondas después de la pausa. Queridos amigos, no se muevan, que continuamos con mucho más de La Ropita. Y bueno, queridos amigos, continuamos con mucho más de tu sector de la entrevista, que en tu programa de Las de Vuelta.
hablando con un invitado de lujo. Era un primer bloque bastante interesante conversando en torno a la producción de textos escritos, cómo nace quizá la inspiración de nuestro invitado. Pero antes de irnos a la pausa le dejaba con una consulta. ¿Es fácil escribir para los pequeñitos, hacer textos destinados a los niños? Ya, lo que pasa es que yo no creo que exista literatura infantil per se, o sea, que esté dirigida a los niños. Yo pienso que existe una literatura más bien universal, es decir, tú puedes leer un cuento para niños, pero un niño no sé si pueda leer, no sé, 50 sombras de Grey, como que no. Claro. Entonces es como más universal. Para llegar a un niño, de pronto con la escritura, me parece que tienes el mismo esfuerzo que para llegar a un adulto, porque lo que importa es la historia y que esa historia funcione, que esa historia la pueda leer un niño, la pueda leer un adulto. Has leído Dere, ¿te ha gustado Dere? Quiero pensar. Entonces, ¿ves? No es que esté dirigido exclusivamente para un público ya no de cerrado. Adolfo Cárdenas, mi primer profesor de escritura, solía decir, cuando escribas literatura infantil no es necesario escribirlo todo en diminutivo. Verónica Linares en una entrevista dijo, si vas a escribir literatura infantil, no tiene que ser todo color de rosa, no tiene que ser todo bueno. Suceden cosas malas en la vida. Entonces, pienso que todo es lícito cuando escribes, ya sea que tienes pensado un público infantil o un adulto. Lo único que no puedes hacer es aburrirlo. Si estás aburriendo a un adulto con una literatura infantil, mira que no funciona. Pero si un niño se está aburriendo con tu literatura para adultos, bueno, puedes tener alguna licencia tal vez, porque su forma de leer es otra, su riqueza de vocabulario es otra. Pero en algunos colegios a los que me han invitado, han habido jovencitos que me hablaban, por ejemplo, de Borges, de literatura argentina, que yo recién he aprendido desde cuando entré a la Facultad de Literatura, recién descubrí a Borges, digamos. Y estamos hablando acerca de tu formación profesional. Veía que tú estudiaste Derecho. Sí. Abogado. Abogado. En el mundo real soy abogado, sí. Y actualmente estudiando, ¿no?, el arte de la literatura. Bueno, lo que pasa es que la carrera de literatura es académica. Precisamente eso es lo primero que te dicen en entrar. Si quieres ser escritor, no pienses que entrando a la carrera de literatura es el paso que necesitas dar. Si tú quieres ser escritor, es otro el movimiento. En la carrera es académica, lo primero que te dicen cuando entras. Por si acaso ustedes querían ser escritores, aquí no es, aquí es académica la cosa. Entonces, eso por un lado. Por otro, sí, soy abogado en el mundo real y sí. ¿Qué relación hallado entre ambas pasiones, quiero suponer? En realidad, pienso yo que las personas nos dirigimos por roles. Tú en este momento eres una periodista. No sé si estás estudiando alguna cosa. Cuando estés... Mi especialidad. En tu especialidad eres estudiante, eres hija, eres novia, tienes roles. Y esos roles son independientes. Ahorita que estás de periodista, digamos, no sé si te gusta algún deporte, no te vas a poner a patear la pelota, porque estás en tu rol de periodista. Pero cuando estás pateando la pelota, no te vas a poner a entrevistar a tus compañeras, porque estás en tu rol. Pienso yo que tu centro, tu núcleo, lo que te hace Brenda, es algo que no es un rol, sino que es tu vida misma. Entonces, yo tengo el rol de abogado, trabajo de tal a tal hora en la oficina, de hecho ahora me vine corriendo a la oficina. Pero creo que escritor es mi núcleo, es decir, soy escritor todo el tiempo. Puedo ser hijo, puedo ser tío, entrevistado, profesor, pero escritor, digamos que todo el tiempo, sí, es mi núcleo. Y justamente hablando de esto, hay un cambio también que se realiza, pues un desarrollo, un crecimiento incluso profesional, que van saliendo otras áreas de trabajo, ¿no? Recientemente, y me llamaba mucho la atención que estás escribiendo otro tipo de textos. Lo que pasa es que lo primero que publiqué fue literatura infantil, pero no es que todo el tiempo, no es que primero escribí infantil y después escribí terror, que tienes en la mano, sí. Sino que todo fue parte de un desarrollo. Lo primero que publiqué fue esto, digamos, o sea, Dere. Perfecto, y ahora ya desarrollando textos de terror, me parece algún área muy interesante. ¿Cómo está yendo en esta área? Bueno, no sé si es la segunda vez que me hacen una pregunta parecida. Me invitaron a la FIL para hablar sobre literatura de terror. No soy un experto en literatura de terror, en realidad. Es algo que decidí trabajar, abordar, y de pronto funcionó. Monstruos y Obsesiones tuvo una buena acogida.
Obsesiones. Pueden encontrarla en 3600. Tuvo una buena acogida para los lectores, etcétera, ¿no? Muy bien, de hecho, Monstruos y Obsesiones. Hay otro libro que es sobre la constancia del viento, que tiene un tema cotidiano. Y ahorita recién estoy abordando un libro de ciencia ficción que está propuesto a la editorial 3600. Yo sé que está muy mal hablar de un libro que no está publicado, pero está propuesto, ¿no? Entonces, eso. Pienso que las cosas están marchando. ¿Algunos planes a futuro, algunas actividades pendientes que tengamos para este año? Ya estamos en septiembre, el año se va a ir en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, te cuento que este año yo lo dividí en trimestres. Estamos terminando el tercer trimestre. El cuarto trimestre pienso dedicarme a leer unos libros que he recopilado durante los anteriores trimestres que tratan sobre historia. Quiero escribir una novela que tenga un centro de la historia de Bolivia y son varios los libros que he recopilado. Pienso leerlos el trimestre que viene y tal vez concluirlos el primer trimestre del siguiente año y pasar unos 2 años escribiendo la novela que quiero escribir sobre esto, con esta base histórica. ¿Autores que hayan marcado quizá tu trayectoria? Más que autores con precisión, yo te podría hablar de libros, de novelas. Por ejemplo, el primer cuento que leí fue El Príncipe Feliz, Wilde, Oscar Wilde, me parece. El Principito, curiosamente, un texto obligatorio necesario y obligatorio, de Exupéry. Sí, digamos que esos fueron los primeros. Crimen y Castigo fue algo que me llenó de fábula cuando era adolescente. Dije, wow, se puede hacer esto con la escritura. Nacionales, mira que como decías, en el colegio nos obligaban con picota a leer tal vez. No he leído mucho literatura nacional en el colegio. Ya después, saliendo del cole, sí, comencé y ahora hay escritores contemporáneos como el Adolfo, que acabo de mencionar hace un ratito, Wilmer Urrelo, que son capísimos, y otros que, por no mencionarlos a todos, mejor no menciono más. Son tantos que son excelentes. Una pregunta que le hemos hecho siempre a nuestros invitados que son de este lado del arte y demás. ¿Se puede vivir de la literatura acá en Bolivia? Depende cómo quieras vivir. Si quieres lujos, tal vez no mucho. Pero mira, no es imposible. Ahora más que antes, quizá, no es tan difícil. Esta idea poética del escritor muerto, que sin mucho que comer en su casa, y no sé, no es tan cierta ya hoy en día. Ya se puede hacer la batalla y el esfuerzo, y sí puedes. Por eso depende de cómo quieras vivir, ¿no? Yo soy abogado y me sirve, agradezco mi profesión y me da la oportunidad de poder hacer mi pasión, que tú decías, ¿no? Escribir. Entonces, respondiendo a tu pregunta fácilmente, depende de cómo quieras vivir, sí. Sí, te puede dar entonces de qué vivir. Sí, porque justamente tuvimos la oportunidad cuando se estaba desarrollando la Feria Internacional del Libro de conversar igual con algunos autores de cómics y demás, y nos comentaban la dura situación, ¿no?, que se enfrenta cuando uno quiere dedicarse netamente a escribir, a hacer pintura, incluso a hacer música, que es un área sumamente complicada. Entonces siempre esa es una de las preguntas que no pueden faltar. Así es como necesaria, ¿no? Es una pregunta obligatoria de paso. Antes de concluir con nuestra entrevista, ¿dónde podemos encontrar tus textos? ¿Dónde los podemos encontrar? La Feria Internacional del Libro ya no está, ya terminó, pero ¿a qué editoriales nos podemos dirigir? ¿A qué librerías? Bueno, mis libros están en Santillana. Ustedes entran al Facebook Santillana y están los libros. Están en 3600, igual entran al Facebook y está ahí Editorial 3600. En La Hoguera hay un libro que publicó uno de mis cuentos. Y de momento eso, sí, también se pueden contactar conmigo en el Facebook. Tengo unos cuantos libros a disposición. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Rudy Terceros. Ah, perfecto, Rudy Terceros. Y bueno, muchísimas gracias, Rudy, por acompañarnos en esta tarde. Viste que el tiempo pasó volando. Sí. Teníamos muchísimo miedo. Agradecerles, amigos, por habernos acompañado en esta entrevista tan bonita con Rudy, conociendo un poco más de su trabajo, conociendo un poco más del arte que él va desarrollando. Los invitamos a que vayan a conocer estos textos y les prometo que no se van a arrepentir. Realmente textos muy bonitos que les va a gustar a toda la familia. Y bueno, la invitación está hecha. También para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, que nos encuentran como Las de Vuelta. No se muevan, queridos amigos, que continuamos con mucho más.